Bueno chicos, bienvenidos a la clase 2 del curso gratuito para operar índices sintéticos enfocándonos en Boom y Crash. Bueno, en este video vamos a hablar acerca de lo que viene siendo Boom y Crash como tal. Boom y Crash son netamente índices sintéticos. ¿Ya? Y cuando hago referencia a índices sintéticos no tiene que ver nada con Forex, ya que los índices sintéticos operan 24/7. Ya a ellos no les afecta las noticias, no les afecta nada, pero sí se aplican los mismos conceptos que se aplican o aplican algunos en Forex como tal. Ya, entonces eso primero hay que tener en cuenta. Los índices sintéticos operan 24/7, no les afectan noticias fundamentales ni nada con que tenga que ver con una moneda en específico. Ahora, lo que nosotros vamos a estar operando, ya, lo que vamos a operar o van a aprender a operar son los spikes. Ya, ¿qué es un spike? Un spike es una vela con un volumen fuerte como tal. A eso se le da el atributo o el seudónimo de spike. Eso es un spike. Son velas de gran tamaño, las cuales se producen por movimientos fuertes. Y nosotros vamos a estar cazando los spikes como tal. Ya, siempre vamos a ir a favor del spike, no en contra. Y una cosa importante, chicos, es que si ustedes van a operar a favor del spike, perdón, en contra del spike, y yo que se ponen unos 10 pips de stop loss, el stop loss no se les va a cerrar aquí, sino se les va a cerrar donde cierre la vela. ¿Qué significa? Que ustedes iban a arriesgar 10 pips, pero no sabían lo que les acabé de comentar, que en vez de arriesgar 10 pips, si el spike que se generó cierra en 50 automáticamente, ustedes pierden esta cantidad, no la que estaban dispuestos a perder. Entonces, desde ya no se opera, no operar en contra de los spikes. Segundo, vamos a esperar que el precio regrese o se acomode para nosotros ir a favor de los spikes. Siempre operar a favor de los spikes. Listo. Ahora, una vez esto ya teniéndolo claro, vamos a continuar a hablar acerca de los tipos de pares que existen. Si hablamos de los boom y crash, existen tres tipos de ellos como tal. Y los vamos a clasificar por lentos, normales y que mueven bastante cantidad de pips. Entonces, los lentos vienen siendo el crash 1000, perdón, el boom 1000 y en el crash, los crash 1000. Los normales o con movimientos normales como tal son los crash 500, los boom 500, los boom 1000, perdón, y los crash 500. Y los que dan bastantes cantidad de pips en un solo spike son los 300, tanto para el crash como para el boom. Pero el crash 300 es el que da mayor cantidad de pips a comparación de todos. Así que hay que tener cuidado con este índice. ¿Se lo puedo operar? Sí. Sí se lo puedo operar. Pero siempre a favor del spike, no en contra. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con lo que viene siendo algo de la teoría acerca de los métodos que vamos a estar aplicando. Y vamos a hablar acerca de estructura. La estructura de mercado. En la estructura de mercado, el precio se compone por diferentes movimientos. Alcistas,
bajistas y consolidaciones. ¿Ok? Ahora, los movimientos alcistas se componen de bajos y altos cada vez más altos, los cuales deben romper los altos anteriores generados. Mientras que una consolidación es cuando el precio no sabe si subir o bajar y se mantiene dentro de un mismo punto. Ya así. Se mantiene dentro de un mismo punto. ¿Y qué hacemos cuando vemos esto? Esperar que el precio se decida si rompe hacia la alza o rompe hacia la baja. Tenemos la bajista, que se compone de altos y bajos cada vez más bajos. Y debe romper los mínimos generados. Ahora, dentro de esto, vamos a hablar acerca de las rupturas, cambios o continuaciones de la estructura. ¿Ya? Y aquí vamos a ver algo que lo denominamos como un boss. ¿Qué es un boss? ¿Ya? Un boss viene siendo un rompimiento o con un rompimiento de estructura, ya sea en continuación o en cambio. Ya sea en continuación o cambio de la estructura como tal. A eso lo denominamos boss, que significa break up structure o rompimiento de estructura. Entonces, si la estructura viene alcista, ¿ok? Y empieza a consolidar, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ustedes siempre van a estar marcando sus mínimos y máximos. ¿Ya? ¿Para qué? Para que cuando el precio rompa, ustedes ya identifiquen y puedan seguir la estructura. En este caso serían los spikes. Entonces tenemos un boss de cambio de estructura. Vemos como el precio era alcista, rompe el mínimo anterior y se convierte en una estructura bajista. ¿Ok? Ahora, dentro de todo esto va a haber diferentes movimientos. Existe el movimiento acelerado, que es un movimiento no tan corto, es un movimiento corto, que luego se da de una explosión. Un movimiento normal que supera o llega el precio o un poco más abajo del 50% del impulso anterior, que se lo considera como un impulso natural, y el movimiento acelerado, que es un movimiento, se puede decir, perfecto, el cual nosotros vamos a estar aplicando para realizar un método de entrada. Entonces, estos tres tipos de movimientos van a estar encontrándose en el mercado, pero cada uno de ellos va a tener un porqué, va a reaccionar en tal, va a tener un porqué, por qué reaccionó, a qué se debió y todo ello. Entonces, si nosotros vamos a estar aplicando esto, sería de la siguiente manera. Tenemos una estructura bajista, vemos como el precio hace ¿qué? Un cambio de estructura, luego ¿qué les da? Les da un movimiento acelerado, luego un movimiento normal, luego el precio, un movimiento profundo, luego sigue, no logra hacer el alto más alto, rompe, regresa y vuelve a hacer lo mismo. Entonces aquí encontramos todo esto. Tenemos el boss de cambio de estructura, el boss de cambio de estructura y el boss de cambio de estructura. ¿Ok? Entonces aquí nosotros ya entendemos cómo vamos a ver al precio o cómo lo vamos a estar ya interpretando. Ahora chicos, ¿cómo van a marcar ustedes sus máximos y mínimos? Sus máximos y mínimos van a estar marcándose siempre del punto más bajo, ya sea con mecha, porque yo es donde ahí valido. Y para validar un rompimiento tiene que ser con cuerpo de vela. Si es con mecha, para mí no es tan válido como un rompimiento con cuerpo. ¿Por qué digo con mecha? Porque en ocasiones, cuando el rompimiento es con mecha, el precio te amaga
y cae. Entonces tiene que ser con cuerpo, ¿ok? Con cuerpo. Ahora vamos a pasar al gráfico a nosotros a interpretar cómo sería de aplicar lo aprendido. Entonces, buscamos nuestro punto alto, nuestro punto bajo, nuestro punto bajo. Vemos cómo el precio que hace rompe y aquí identificamos movimiento profundo, movimiento normal, movimiento profundo que genera un cambio de estructura que es el BOS. Vemos cómo aquí el precio genera el cambio de estructura y nos deja un mínimo y un máximo. Ya vemos cómo el precio está haciendo un cambio de estructura. Alcista, 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 hay un cambio, estamos en bajista. Luego el precio quiere venir a regresar, no rompe y se contiene dentro de esto. Y si se dan cuenta que estamos viendo una consolidación. El precio no rompe, ni sube, ni baja. Dentro de esto. Ahora, hay algo que se lo conoce como múltiples temporalidades, que es el jugar de diferentes time frames, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, ustedes van a ver una cosa en una temporalidad y otra cosa en otra temporalidad. Que al momento que empiecen a aplicar esto, ustedes se van a estar confundiendo, cosa que no quiero. Pero lo principal es identificar los mínimos y máximos, los cambios de estructura para tener todo claro. Y bueno chicos, eso sería todo por la clase del día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase en donde vamos a interpretar el juego de múltiples temporalidades y la manera de cómo trazar máximos y mínimos sin confundirnos. Y bueno chicos, nos vemos.